Suscríbete ahora, o podrías ser la próxima víctima. Era una noche oscura en la que las sombras parecían susurrar secretos a los que nadie prestaba atención. ¿Qué harías si en medio de la soledad de una carretera desierta te encontraras con una hermosa mujer que suplica ayuda? Esta pregunta se posaba en el aire, cargada de una tensión que podría cortar la respiración. En la penumbra de la autovía A2, un camión de carga, pintado de un rojo desvaído y lleno de cicatrices del tiempo, se detuvo. Al volante iba Javier, un camionero de mediana edad, con el rostro surcado por las arrugas de las largas noches al volante y una vida marcada por la tristeza. Javier había pasado la mayor parte de su vida recorriendo las carreteras de España, desde las montañas de los Pirineos hasta las llanuras de La Mancha. La soledad era su compañera constante. En cada parada, en cada gasolinera, siempre quedaba algo sin decir. Aquella noche, cruzando la localidad de Calahorra, sus pensamientos se entremezclaban con el sonido del motor, creando una melodía melancólica que resonaba en su interior. A medida que la luna se alzaba en el cielo, iluminando la carretera con un brillo espectral, su mente vagaba a lugares lejanos, recordando a su difunta esposa, Rosa, cuya risa había sido el único bálsamo para su alma herida. Fue entonces cuando la vio. Una figura esbelta y elegante, con una melena oscura que caía en cascada sobre sus hombros. Ella levantó la mano y el gesto, que en otras circunstancias podría haber parecido banal, encendió una chispa de esperanza en el corazón de Javier. La necesidad de compañía, de conexión, lo llevó a detenerse. Abrió la puerta del camión y el aire fresco de la noche entró como un susurro, trayendo consigo un perfume de misterio. «Gracias por parar», dijo la mujer, su voz suave como un susurro de viento. Su nombre era Claudia, y su mirada oscura parecía contener secretos que Javier no podía ni imaginar. A medida que ella se acomodaba en el asiento del pasajero, la atmósfera dentro del camión cambió. Las luces de la carretera parpadeaban y el sonido del motor se convertía en un eco distante, difuminándose en el aire pesado de la noche. Sin embargo, algo en su sonrisa era inquietante. La forma en que sus labios se curvaban parecía tener una intención siniestra, como si ella supiera más de lo que dejaba entrever. Javier, atrapado en la belleza de Claudia, no podía evitar sentirse atraído por ella, pero una sombra de duda se cernía sobre su mente. ¿Era realmente solo una mujer perdida o había más detrás de esa dulzura que la envolvía? Mientras avanzaban, la carretera se tornaba cada vez más oscura y el paisaje se desdibujaba en una serie de sombras. Las luces de los pueblos se desvanecían, dejando a su paso un vacío inquietante. Claudia comenzó a hablar sobre su vida, y aunque su voz era melodiosa, había un tono de desesperación que resonaba en cada palabra. Sus historias eran una mezcla de risas y lágrimas, de sueños perdidos y anhelos insatisfechos. Javier se sentía atraído por su vulnerabilidad, recordando su propio dolor, la pérdida de Rosa que aún le pesaba en el alma. Pero en medio de esa conexión, Javier empezó a notar detalles extraños. La forma en que Claudia miraba por la ventana como si esperara algo más que el simple paso de los kilómetros. Las sombras parecían moverse con una vida propia y el aire se tornaba denso, casi tangible. Una sensación de peligro comenzaba a filtrarse en su mente. Y Javier, que había vivido tantas experiencias en la carretera, percibía que algo no estaba bien. La tensión aumentaba y de repente un grito desgarrador rompió la monotonía de la noche. No provenía de Claudia, sino de algún lugar en la distancia, resonando en el aire como un eco de advertencia. Javier se estremeció, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué estaba sucediendo realmente? La carretera se había vuelto un laberinto de incertidumbres y presagios.
Mientras su mente luchaba por encontrar una explicación, Claudia giró su cabeza hacia él y en su mirada había un destello que le heló la sangre. ¿Te gustaría saber un secreto?, preguntó, su tono ahora cargado de una intensidad escalofriante. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La noche se tornaba más oscura y el aire más pesado, como si la atmósfera misma se estuviera preparando para desatar un horror inimaginable. En ese instante, el camión se convirtió en una trampa y la carretera, un camino hacia lo desconocido. Pero cuando la noche cayó por completo, algo inexplicable sucedió. Era una noche oscura, en la que las sombras parecían susurrar secretos a los que nadie prestaba atención. ¿Qué harías si en medio de la soledad de una carretera desierta te encontraras con una hermosa mujer que suplica ayuda? Esta pregunta se posaba en el aire, cargada de una tensión que podría cortar la respiración. En la penumbra de la autovía A2, un camión de carga, pintado de un rojo desvaído y lleno de cicatrices del tiempo, se detuvo. Al volante iba Javier, un camionero de mediana edad, con el rostro surcado por las arrugas de las largas noches al volante y una vida marcada por la tristeza. Javier había pasado la mayor parte de su vida recorriendo las carreteras de España, desde las montañas de los Pirineos hasta las llanuras de La Mancha. La soledad era su compañera constante. En cada parada, en cada gasolinera, siempre quedaba algo sin decir. Aquella noche, cruzando la localidad de Calahorra, sus pensamientos se entremezclaban con el sonido del motor, creando una melodía melancólica que resonaba en su interior. A medida que la luna se alzaba en el cielo, iluminando la carretera con un brillo espectral, su mente vagaba a lugares lejanos, recordando a su difunta esposa, Rosa, cuya risa había sido el único bálsamo para su alma herida. Fue entonces cuando la vio. Una figura esbelta y elegante, con una melena oscura que caía en cascada sobre sus hombros. Ella levantó la mano, y el gesto, que en otras circunstancias podría haber parecido banal, encendió una chispa de esperanza en el corazón de Javier. La necesidad de compañía, de conexión, lo llevó a detenerse. Abrió la puerta del camión y el aire fresco de la noche entró como un susurro, trayendo consigo un perfume de misterio. «Gracias por parar», dijo la mujer, su voz suave como un susurro de viento. Su nombre era Claudia, y su mirada oscura parecía contener secretos que Javier no podía ni imaginar. A medida que ella se acomodaba en el asiento del pasajero, la atmósfera dentro del camión cambió. Las luces de la carretera parpadeaban, y el sonido del motor se convertía en un eco distante, difuminándose en el aire pesado de la noche. Sin embargo, algo en su sonrisa era inquietante. La forma en que sus labios se curvaban parecía tener una intención siniestra, como si ella supiera más de lo que dejaba entrever. Javier, atrapado en la belleza de Claudia, no podía evitar sentirse atraído por ella, pero una sombra de duda se cernía sobre su mente. ¿Era realmente solo una mujer perdida o había más detrás de esa dulzura que la envolvía? Mientras avanzaban, la carretera se tornaba cada vez más oscura y el paisaje se desdibujaba en una serie de sombras. Claudia comenzó a hablar sobre su vida y aunque su voz era melodiosa, había un tono de desesperación que resonaba en cada palabra. Sus historias eran una mezcla de risas y lágrimas, de sueños perdidos y anhelos insatisfechos. Javier se sentía atraído por su vulnerabilidad, recordando su propio dolor, la pérdida de Rosa que aún le pesaba en el alma. Pero en medio de esa conexión, Javier empezó a notar detalles extraños. La forma en que Claudia miraba por la ventana, como si esperara algo más que el simple paso de los kilómetros. Las sombras parecían moverse con una vida propia, y el aire se tornaba denso, casi tangible. Una sensación de peligro comenzaba a filtrarse en su mente, y Javier, que había vivido tantas experiencias en la carretera, percibía que algo no estaba bien.
La tensión aumentaba y de repente un grito desgarrador rompió la monotonía de la noche. No provenía de Claudia, sino de algún lugar en la distancia, resonando en el aire como un eco de advertencia. Javier se estremeció, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué estaba sucediendo realmente? La carretera se había vuelto un laberinto de incertidumbres y presagios. Mientras su mente luchaba por encontrar una explicación, Claudia giró su cabeza hacia él y en su mirada había un destello que le heló la sangre. ¿Te gustaría saber un secreto?, preguntó, su tono ahora cargado de una intensidad escalofriante. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La noche se tornaba más oscura y el aire más pesado, como si la atmósfera misma se estuviera preparando para desatar un horror inimaginable. En ese instante, el camión se convirtió en una trampa y la carretera, un camino hacia lo desconocido. Claudia, con una sonrisa que parecía esconder una tormenta, continuó hablando. He estado buscando a alguien como tú, pero no es lo que crees. Necesito que me ayudes a encontrar algo, o a alguien. Javier frunció el ceño. Su instinto le decía que había más en esa historia, que algo oscuro se cernía sobre ellos. Pero la curiosidad y el deseo de ayudar a esa mujer que parecía tan frágil lo mantenían atrapado. ¿A quién buscas?, preguntó, intentando mantener la voz firme. Claudia se volvió hacia él. Sus ojos brillaban con un fuego extraño. A mi hermano. Desapareció hace años y hay quienes dicen que todavía está aquí, en esta carretera. La confesión de Claudia golpeó a Javier como un rayo. Algo en su expresión lo hizo dudar y la atmósfera se volvió más inquietante. En ese momento, un coche pasó rápidamente, sus luces iluminando brevemente el camión. Javier pudo ver algo en la mirada de Claudia, un reflejo de miedo y desesperación. «¡Detente!», exclamó ella, y Javier, confuso, obedeció. El motor del camión se detuvo y una pesada calma se apoderó del ambiente. De repente, un segundo grito resonó, esta vez más cerca, más desesperado. Javier sintió como la piel de su cuello se erizaba y un sudor frío empezaba a brotar en su frente. «Claudia, ¿qué está pasando?», preguntó, su voz temblando. «No lo sé, pero debemos seguir adelante», respondió ella, su tono ahora más urgente. A medida que el silencio se hacía más denso, la tensión aumentaba. Javier comenzó a sentir que su percepción de la realidad se desmoronaba. Las sombras parecían cobrar vida propia, y el aire se tornaba más pesado, como si algo estuviera al acecho. En su mente, el recuerdo de Rosa se entrelazaba con la figura de Claudia, y una nueva ola de angustia se apoderaba de él. ¿Podría haber algo de su pasado en esta mujer? ¿Podría ser que su dolor y el de Claudia estuvieran entrelazados de alguna manera? La situación se tornaba cada vez más compleja. En ese instante, Javier decidió que necesitaba claridad. Si realmente buscas a tu hermano, necesitamos un plan. Pero no puedo seguir en esta oscuridad. Necesito saber la verdad. Claudia lo miró fijamente, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Su expresión se suavizó y un nuevo destello de determinación apareció en sus ojos. Tienes razón, Javier, pero lo que estás a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Sin embargo, antes de que pudiera seguir hablando, un nuevo vehículo se acercó. Esta vez no era un coche cualquiera. Era un grupo de 3 hombres en una furgoneta oscura que se detuvieron a su lado. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los hombres tenían miradas amenazantes y la tensión en el aire se intensificó. Claudia, al ver a los hombres, palideció. «Ellos», murmuró, «no deben encontrarnos». Sin pensarlo, Javier giró el volante y comenzó a acelerar, buscando escapar de una situación que se tornaba cada vez más peligrosa. La noche no solo había cobrado vida, sino que se había convertido en un laberinto de secretos y peligros. Mientras el camión se alejaba, Javier sabía que había cruzado una línea de no retorno.
Sus decisiones ahora lo llevarían a un camino desconocido, donde la verdad detrás de Claudia y su misterioso hermano podría ser más aterradora de lo que jamás imaginó. Mientras el camión se alejaba a gran velocidad, la adrenalina surgiendo en el pecho de Javier le daba una sensación de euforia y miedo a partes iguales. Claudia, a su lado, mantenía la mirada fija hacia atrás, su rostro pálido reflejando la ansiedad que la consumía. Las luces de la furgoneta oscura desaparecieron tras ellos, pero Javier sabía que no podían relajarse. La sensación de ser perseguidos, de estar atrapados en una red de secretos y mentiras, lo envolvía como un denso manto. ¿Quiénes eran?, preguntó Javier, tratando de mantener la voz firme. Claudia se giró hacia él, sus ojos oscuros se llenaron de terror. Son personas que buscan a mi hermano. No me dejarán escapar. No entiendes, Javier, lo que está en juego aquí. Las palabras de Claudia resonaron en la mente de Javier como un eco inquietante. ¿Qué clase de conflicto se estaba desatando en esa carretera desierta? En su interior, un nudo de confusión y sospecha comenzaba a formarse, desdibujando la imagen de la bella mujer que había recogido. ¿Qué tienen que ver contigo?, Javier preguntó, su voz apenas un susurro. Claudia tomó aire, y por un momento, la tristeza en su mirada se transformó en determinación. Mi hermano no solo desapareció, él estaba involucrado en algo muy peligroso, y yo he estado tratando de encontrarlo y de poner fin a esto. Javier sintió que su sentido de la realidad se tambaleaba. La historia que le contaba, con sus giros y sombras, se entrelazaba con su propia historia de pérdida y dolor. En su mente, las memorias de Rosa emergieron, recordándole que las sombras no siempre eran lo que parecían. ¿Qué es lo que realmente buscas, Claudia? ¿A tu hermano o a la verdad que podría destruirte?, cuestionó, sintiendo que la tensión entre ellos se intensificaba. Claudia bajó la mirada y en ese instante Javier se dio cuenta de que había algo más profundo en su historia. Mi hermano estaba involucrado con un grupo que opera en la oscuridad, traficando información y personas. Cuando trató de salir, se volvió un objetivo. No puedo permitir que lo atrapen a él o a mí, confesó, su voz temblando. De repente, Javier recordó un oscuro rumor que había escuchado entre sus compañeros camioneros sobre un grupo clandestino que operaba en la carretera, pasando desapercibido entre las sombras. ¿Es ese el mismo grupo del que hablan los rumores en las gasolineras?, preguntó, sintiendo que la conexión entre su mundo y el de Claudia se intensificaba. Sí, respondió ella, y ahora me han encontrado. La situación se tornaba cada vez más compleja. Javier sintió que estaba al borde de una revelación que podría desestabilizar todo lo que conocía. Claudia, tú no eres solo una mujer perdida. Eres parte de algo que va más allá de nosotros, dijo, su corazón latiendo con fuerza. Claudia lo miró con una mezcla de gratitud y miedo. Lo sé, pero necesito que confíes en mí. Hay una razón por la que te elegí a ti. Las luces del tablero del camión comenzaron a parpadear y Javier se dio cuenta de que el motor emitía un sonido extraño. ¿Qué le pasa al camión?, preguntó preocupado. Es solo la presión, no podemos detenernos ahora, respondió Claudia, su voz cargada de urgencia. Pero el camión no solo estaba fallando, parecía estar siendo atraído hacia una dirección siniestra, como si algo en la carretera lo llamara. Javier luchaba por controlar el volante mientras la oscuridad se hacía más densa a su alrededor. Claudia, ¿dónde estamos yendo?, la pregunta resonaba en el aire como un grito de alerta, y ella, con un brillo de desesperación en los ojos, respondió: hacia el lugar donde mi hermano desapareció. Necesito saber la verdad, y tú eres el único que puede ayudarme a descubrirla. La revelación golpeó a Javier como un puñetazo en el estómago. Ahora se encontraba atrapado en una red de intriga y peligro que no había buscado, pero que, de alguna manera, había comenzado a sentir como su propia cruz. Pero, ¿y si no te creo?,
¿Qué pasa si esto es un juego y yo soy solo una pieza más?, cuestionó, sintiendo cómo la cordura comenzaba a desvanecerse. Porque tú también tienes un pasado y tus secretos están conectados a los míos, replicó Claudia con firmeza. No puedes escapar de lo que eres, Javier. Tu dolor te ha llevado hasta aquí y ahora tenemos que enfrentarlo juntos. La confusión invadió a Javier. Las sombras del pasado comenzaron a danzar en su mente. La muerte de Rosa, la soledad, los recuerdos que siempre había tratado de enterrar. Podría ser que su destino estuviera entrelazado con el de Claudia de una manera que nunca había imaginado. La idea lo aterraba y lo atraía a la vez. Era posible que él también estuviera buscando respuestas en este laberinto de sombras. De repente, un golpe resonó en el costado del camión, haciendo que Javier saltara en su asiento. ¡Mira!, gritó Claudia señalando hacia la carretera. A lo lejos, una figura emergió de la oscuridad, un hombre que caminaba con paso firme hacia ellos. Su rostro estaba parcialmente iluminado por la luz de la luna, y Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda al reconocerlo. «Es él», murmuró Claudia, su voz temblando. «Es mi hermano». Javier no podía creer lo que veía. El hombre se acercaba a ellos, su mirada fija en el camión y en su rostro una mezcla de desesperación y determinación. «¡Claudia!», gritó, y su voz resonó en la noche como un eco de angustia. «¡Detente!». El corazón de Javier latía con fuerza mientras se daba cuenta de que la situación se estaba desmoronando a su alrededor. La revelación de que el hermano de Claudia estaba allí, al alcance de la mano, significaba que todo lo que había creído hasta ese momento podría ser un engaño. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Era un salvador o un monstruo? La carretera se convirtió en un escenario de caos y confusión, y Javier se encontró atrapado entre dos fuerzas que amenazaban con devorarlo todo. La verdad, que había estado buscando a lo largo de su vida, ahora se presentaba ante él en una forma que nunca habría imaginado. La tensión creció en el aire y un sentimiento de inminente peligro se cernía sobre ellos. Javier, sintiendo que su cordura estaba al borde del colapso, se dio cuenta de que la única manera de avanzar era enfrentar el misterio que los rodeaba. «Claudia, no podemos esconder más. Debemos enfrentarlo juntos», afirmó mientras el camión se detenía, y el eco de su decisión resonaba en la noche. A medida que el hermano de Claudia se acercaba, Javier supo que el verdadero viaje apenas comenzaba. En ese instante, la carretera se convirtió en un camino hacia lo desconocido, un laberinto de secretos y revelaciones que prometía cambiar sus vidas para siempre. La tensión en el aire era palpable, y Javier sintió cómo su corazón latía desbocado mientras el hermano de Claudia se acercaba. La figura que había emergido de la oscuridad con una determinación casi sobrenatural era la encarnación de todos los miedos y secretos que habían estado acechando en las sombras. Javier se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentarse no solo a un hombre, sino a la manifestación de todo lo que había estado huyendo. «¡Claudia!», volvió a gritar el hombre, su voz resonando con una angustia que desgarraba el silencio de la noche. «¿Qué has hecho? Tenías que quedarte alejada de esto». Sus ojos se centraron en el camión y Javier sintió que la mirada del hombre lo atravesaba como si pudiera ver a través de sus propias inseguridades y dudas. «¡Julián!», exclamó Claudia, sus palabras llenas de una mezcla de alivio y miedo. «Te he estado buscando, necesito entender qué está pasando». Pero el tono de su voz, en lugar de calmar la situación, parecía encender una chispa de rabia en el hermano. «¿Entender? No puedes entender lo que has puesto en juego. No puedes involucrarte en esto». Julián se acercó aún más, y Javier sintió que la atmósfera se cargaba de una energía inquietante. La confrontación estaba a punto de estallar, y él se encontraba en medio de una tormenta emocional. «Escucha, Julián», intercedió Javier, su voz temblando entre la determinación y el miedo. «No sé qué está pasando, pero Claudia necesita respuestas.
Si hay algo que pueda hacer para ayudarla, lo haré. Las palabras salieron de su boca sin pensarlo, impulsadas por un sentido de protección hacia la mujer a su lado. ¿Ayudarla? ¿Y qué hay de ti? ¿Cuál es tu verdadero interés en todo esto? Julián lo miró con desdén, como si pudiera destapar la verdad oculta detrás de la fachada de Javier. Tú no eres más que un desconocido que se ha metido en asuntos que no comprendes. No puedes salvarla. La acusación golpeó a Javier como un puñetazo en el estómago. La rabia y el dolor se mezclaron en su interior y sintió que la situación se tornaba insostenible. No estoy aquí para salvarla, estoy aquí porque quiero que ambos encuentren la verdad. La misma verdad que me ha estado persiguiendo a mí. Las palabras de Javier resonaron entre ellos, creando un momento de silencio en el que el tiempo pareció detenerse. Claudia miró a ambos hombres, su mirada llena de desesperación y anhelo. Julián, esto no es solo sobre mí. Hay algo más grande en juego, algo que nos afecta a todos. Tom, ¿qué quieres decir con eso?, preguntó Julián, la desconfianza aún visible en su rostro. ¿Qué sabes tú de mi vida, de mis decisiones? La intensidad de su mirada se convirtió en un abismo en el que Javier sintió que podía caer. Sé que todos estamos atrapados en este ciclo de secretos, respondió Javier, su voz ahora más firme. He perdido a alguien a quien amaba y sé lo que significa buscar respuestas. No puedo dejar que el pasado me consuma y no permitiré que le pase lo mismo a Claudia. El silencio que siguió fue pesado, como si las palabras de Javier colgaran en el aire, desafiando la oscuridad. Julián, de pie frente a ellos, parecía vacilar. ¿Y qué harás ahora? ¿Crees que puedes simplemente interponerte y cambiar el rumbo de las cosas? Su tono era desafiante, pero había un destello de incertidumbre en sus ojos. Lo que haga dependerá de lo que tú decidas, respondió Javier, sintiendo que la confrontación se tornaba más que una disputa personal. Era un enfrentamiento entre la oscuridad y la búsqueda de la verdad. Si estás aquí para proteger a Claudia, entonces ayúdala. Pero si estás aquí para arrastrarla de nuevo a ese abismo, entonces tendrás que pasar sobre mí. La tensión se intensificó, y en ese instante, el sonido de un motor resonó en la distancia. Una furgoneta apareció repentinamente, iluminando la carretera con sus faros. El rostro de Julián se tornó pálido al reconocer el vehículo. «No pueden encontrarte aquí, Claudia». «Debemos irnos», gritó, y Javier sintió cómo la urgencia de la situación se hacía insostenible. «¡Espera!», exclamó Claudia, pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta. La furgoneta se detuvo bruscamente, y de ella salieron 3 figuras encapuchadas que se movían con una agilidad inquietante hacia ellos. «¡Esos son! ¡Vienen por mí!», gritó, su voz llena de terror. Javier sintió que el tiempo se desvanecía. La confrontación no era solo un enfrentamiento entre él y Julián, sino que el verdadero enemigo se acercaba rápidamente. «Claudia, sube al camión», ordenó, mientras su mente luchaba por encontrar una salida. Las sombras que se acercaban parecían estar llenas de intenciones oscuras y él sabía que el tiempo se acababa. «No puedo dejarlos llevarme», gritó Claudia, su mirada fija en su hermano. «Julián, tienes que ayudarme». Pero Julián, atrapado entre su instinto protector y la realidad de la situación, parecía paralizado. «Tienes que decidir, Claudia», exclamó Javier sintiendo que la presión aumentaba. «¿Vas a quedarte aquí con tu hermano o te vas a salvar?». La pregunta colgó en el aire y el silencio se convirtió en un grito ensordecedor. Finalmente, con una mezcla de determinación y desesperación, Claudia dio un paso hacia adelante. «Voy contigo, Javier». Su voz resonó con claridad en medio del caos. «No puedo dejar que esto me consuma. Quiero la verdad, sea cual sea el precio». Julián, viendo cómo su hermana tomaba la decisión, se sintió desgarrado. «Claudia, no entiendes lo que estás haciendo», gritó, pero sus palabras se perdieron en el rugido de los motores.
Las sombras se acercaban y Javier sintió que la lucha por la verdad había comenzado en serio. «¡Sube!», ordenó, y mientras Claudia se apresuraba hacia el camión, Javier se dio la vuelta para enfrentar a Julián una última vez. «Tú también puedes unirte a nosotros. Juntos podemos enfrentarlo, pero no podemos quedarnos aquí». El hermano de Claudia miró a su hermana, y en ese instante algo cambió en su expresión. La responsabilidad, la culpa y el amor se entrelazaban en su mirada, y aunque el miedo lo consumía, sabía que no podía dejarla ir sola. «Está bien, voy contigo», gritó mientras se apresuraba hacia el camión. Javier sintió un alivio momentáneo, pero sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. El grupo de sombras se acercaba rápidamente y la oscuridad parecía cobrar vida a su alrededor. Con un giro rápido, Javier encendió el motor y se preparó para lo que vendría. La carretera se extendía frente a ellos como un túnel sin fin, y el eco de su decisión resonaba en el aire. Mientras el camión avanzaba, el trío se unió en un propósito común: enfrentar la verdad que los había perseguido, aceptar sus demonios y luchar por su libertad. La confrontación no solo era con el pasado, sino con las sombras que acechaban en el presente. La carretera se convirtió en su única salvación, y mientras se alejaban de la inminente oscuridad, Javier supo que el viaje hacia la verdad apenas comenzaba. El motor del camión rugió mientras Javier apretaba el acelerador, dejando atrás la luz de la furgoneta y las sombras que se acercaban. Claudia y Julián se aferraban a los asientos, el pánico reflejado en sus rostros. La adrenalina corría por las venas de Javier, y aunque había logrado salvar a Claudia, sabía que la batalla no había terminado. La carretera se extendía ante ellos, pero la sensación de que las sombras los seguían era ineludible. «¿Qué demonios estaba pasando ahí?», preguntó Julián, la voz entrecortada por la mezcla de agitación y miedo. «¿Por qué esos tipos venían por ti, Claudia?». Su mirada era una tormenta de preocupación, y el hermano mayor se sentía culpable por no haber podido protegerla. «No lo sé, Julián. Solo sé que tengo que entenderlo», respondió Claudia, su voz temblorosa. «Esto está más allá de nosotros. Hay algo que no nos han contado». Javier, quien tenía la mirada fija en la carretera, sintió que el peso de la tensión se intensificaba. La confrontación con Julián había sido solo el inicio de una serie de eventos que los había llevado a ese momento. «No podemos quedarnos parados», dijo, tratando de mantener una calma que apenas podía sentir. «Necesitamos un lugar seguro donde podamos hablar y planear lo siguiente». Mientras el camión avanzaba, una sensación de alivio momentáneo se apoderó de Javier. Había logrado salvar a Claudia y, en cierto modo, a Julián, pero la verdad era que aunque habían escapado físicamente, las cicatrices emocionales de la confrontación permanecerían. Javier podía sentir la tensión en el aire, el peso de las decisiones tomadas y las que aún debían hacerse. El primer golpe de la realidad llegó cuando Claudia, mirando por la ventana, exclamó: «¡Mira!». Javier siguió su mirada y vio cómo la furgoneta que habían dejado atrás aparecía de nuevo en el espejo retrovisor. Sus corazones se hundieron al darse cuenta de que los perseguían. «No han desistido», murmuró Julián, su voz llena de incredulidad. «¿Nos están siguiendo?», preguntó Javier, su mente corriendo a 1000 por hora. «No podemos permitir que nos alcancen. Hay que perderlos en las curvas. Mantén la calma, ambos». Mientras el camión zigzagueaba por la carretera, las luces de la furgoneta se acercaban cada vez más. La adrenalina en el interior del vehículo era palpable. Javier maniobraba con destreza, pero sabía que no podría mantener esa velocidad por mucho tiempo. El peso de la responsabilidad se cernía sobre él, y no solo por su propia vida, sino por la de Claudia y Julián. «¡Acelera! ¡No dejes que nos atrapen!», gritó Claudia, su voz un eco de desesperación. Pero Javier sabía que la velocidad no siempre era la respuesta. La falta de control podría ser fatal. Entonces
En un giro inesperado, Javier recordó un viejo camino que había pasado por alto, un atajo que podría llevarlos a un pueblo cercano. ¡Agárrense!, gritó mientras giraba bruscamente, tomando una salida que los llevaría hacia un bosque espeso. Las luces de la furgoneta se desvanecieron en la distancia, pero el sentido de seguridad era efímero. El bosque se cerró a su alrededor, y aunque habían logrado evadir a sus perseguidores por el momento, la tensión seguía presente. ¿Estamos a salvo?, preguntó Julián, su voz temblando con la adrenalina que aún corría por sus venas. No lo sé, respondió Javier, su mirada fija en la carretera. Pero necesitamos encontrar un lugar donde podamos hablar sin el miedo de ser encontrados. Se detuvieron en un claro, donde la oscuridad del bosque parecía envolverlos. Javier apagó el motor y giró su cabeza hacia Claudia y Julián, su rostro iluminado por la luz tenue de la luna. Ahora hablemos de lo que realmente está pasando, dijo Javier, su voz firme. Necesitamos respuestas. Esto ha ido demasiado lejos. Claudia respiró hondo y con una mezcla de determinación y miedo comenzó a relatar lo que sabía. He estado recibiendo mensajes extraños, advertencias. Alguien me está vigilando y no sé por qué, pero sé que hay algo más grande en juego aquí, algo que conecta a nuestra familia con esos hombres. Julián frunció el ceño y su voz se tornó grave. Siempre supe que había secretos en nuestra familia, cosas de las que nunca se hablaba. Pero esto es algo diferente. No entiendo por qué no me lo dijiste antes, Claudia. No quería involucrarte, respondió ella, la frustración en su voz. Pero ahora veo que no tengo otra opción. Necesitamos descubrir la verdad juntos. Mientras discutían, un escalofrío recorrió la columna de Javier. Sabía que, aunque habían evadido una amenaza inmediata, el misterio que rodeaba a la familia de Claudia aún no se había resuelto. Las sombras que habían sentido en la carretera eran un recordatorio constante de que el peligro seguía acechando. Javier no pudo sacudirse la sensación de que había más en juego. Secretos ocultos, traiciones pasadas y un destino que aún estaba por escribirse. La noche avanzaba y con ella la sensación de que algo se acercaba. Javier miró a sus compañeros, sintiendo que sus vidas estaban entrelazadas por un hilo invisible. Lo que sea que haya pasado, dijo, no podemos dejarnos vencer. Debemos unir fuerzas y enfrentar lo que viene. Mientras se preparaban para lo que estaba por venir, un sonido distante rompió la quietud del bosque, un motor resonando en la lejanía. La amenaza no había desaparecido, y el eco de sus decisiones resonaba en el aire. La lucha por la verdad apenas comenzaba, y Javier sabía que, aunque habían sobrevivido a la confrontación, el camino por delante estaría lleno de peligros y revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. Las sombras aún acechaban, y el misterio que habían despertado estaba lejos de resolverse. Con una mezcla de determinación y temor, se prepararon para enfrentar lo desconocido, conscientes de que su viaje apenas había comenzado. El motor del camión permanecía en silencio, sus tres ocupantes rodeados por la oscuridad del bosque. La atmósfera era tensa, como si el aire mismo estuviera cargado de presagios. Javier, Claudia y Julián se miraron, intentando encontrar respuestas en las miradas de los demás, pero lo único que sentían era el latido agitado de sus corazones. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Julián, su voz apenas un susurro. Claudia, aún temblando por la adrenalina, se volvió hacia Javier, quien tenía la mirada fija en el camino que acababan de recorrer. Necesitamos respuestas y no vamos a encontrarlas aquí, dijo Javier, su tono decidido. Sin embargo, una inquietud profunda se había instalado en su pecho. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando escucharon un ruido, un crujido que provenía de la oscuridad en el bosque. Sus cuerpos se tensaron al unísono. ¿Qué fue eso?, murmuró Claudia, y Javier sintió que una sombra se cernía sobre ellos, como si el mismo bosque los estuviera observando. Tal vez sea solo un animal,
Intentó tranquilizarlos, pero las palabras le sonaron vacías. La sensación de ser acechados era abrumadora. Al instante, un faro de luz atravesó el bosque, iluminando el claro donde estaban. La furgoneta había regresado, y con ella, la pesadilla. ¡Apágalo!, gritó Claudia, y Javier obedeció apagando el motor. La oscuridad volvió a envolverlos, pero el miedo no desapareció. Las luces de la furgoneta parpadeaban a lo lejos, y el sonido de un motor se intensificaba, acercándose cada vez más. ¿Por qué vuelven? Julián temblaba, la incredulidad en su voz. ¿Qué quieren de nosotros? Yo creo que están buscando a Claudia, respondió Javier, sintiendo cómo el sudor perlaba su frente. Debemos escondernos. Sin pensar en las consecuencias, se deslizaron fuera del camión y se adentraron en el bosque, buscando refugio entre los árboles. Pero a medida que se alejaban, un profundo susurro comenzó a rodearlos. Un murmullo que parecía provenir de las mismas sombras que los acechaban. Claudia, Claudia, resonaba, como si el bosque mismo estuviera llamándola. ¿Lo escuchan?, preguntó Julián, sus ojos agrandándose por el miedo. Javier asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su columna. La oscuridad se tornó más densa, como si estuvieran siendo absorbidos por ella. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Claudia. Javier se volvió hacia ella, pero la figura de su amiga se desvaneció en la penumbra, atrapada por la oscuridad. ¡Claudia!, gritó, pero no hubo respuesta. Julián, aterrorizado, buscaba en todas direcciones, pero la maleza parecía tragarse su voz. «Tenemos que encontrarla», dijo Javier, pero en el fondo sabía que las sombras no solo habían tomado a Claudia, sino que también lo estaban reclamando a él. La sensación de desesperación creció mientras se adentraban en el bosque, cada paso resonando en el silencio como un eco de su inevitable destino. Las luces de la furgoneta se apagaron de repente y el silencio se volvió ensordecedor. «¿Dónde están?», preguntó Julián, su voz temblando de terror. Fue entonces cuando Javier comprendió. No solo estaban huyendo de la furgoneta, sino de algo mucho más oscuro y antiguo que los había estado observando desde el principio. «Debemos salir de aquí», dijo Javier, pero mientras comenzaban a retroceder, el bosque pareció cerrarse a su alrededor. Las sombras se alzaron, tomando forma, y Javier sintió que algo frío y oscuro se apoderaba de su alma. El último grito de Claudia resonó en su mente y en ese instante supo que las sombras habían ganado. No solo habían perdido a su amiga, sino que ahora eran parte de la pesadilla. Las sombras se abalanzaron sobre ellos y Javier comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba, dejando al grupo atrapado en un ciclo de terror interminable. La oscuridad los envolvió y con ella un eco de risas distantes resonó en el aire. El bosque se había convertido en su prisión y cada paso que daban les acercaba más a la verdad aterradora que habían intentado evitar. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterio. Deja un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una historia futura.